Ejercicio número 4. Creación de bocetos en Creo Parametric. El ejercicio consiste en una junta de cámara. Dimensiones en pulgadas. Empecemos. Vamos a ir a Creo Parametric. Uno nuevo. Pieza. Desactivo la plantilla. Colocamos el nombre. No me acepta espacios. Acepto. Le voy a decir que voy a trabajar en pulgada, libra, segundo, parte y sólido. Vamos a realizar un esbozo y ese esbozo lo vamos a crear sobre el plano frontal. Vamos a ver de frente ese plano y vamos a empezar a crear nuestras líneas. Nuestra línea corresponde a crear la parte externa de nuestra junta. Viene de esta manera y vamos a crear la parte interna. Horizontal, no quiero que me queden iguales. Paralela, igualar, no vamos a dejarlas iguales. Nos falta trazar sobre este punto. No quiero que me queden iguales. Pico en otro punto. Recorto. Vamos a hacer nuestros redondeos. Los redondeos entonces entre estas líneas. De la misma forma internamente. Tiene redondeos. Tomo mi herramienta de igualar. Y vamos a igualar los radios internos. Todos los radios quedaron como R1. Nuevamente tomo mi herramienta de igualar y le digo que necesito igualar estos dos radios. Entonces R2 corresponde a los radios externos, R1 a los radios internos. Vamos a cambiar. Entonces cuando nosotros vemos esta figura cambia de esta manera, esta figura cambia de esta y esta figura cambia de esta. Entonces esta dimensión que hay entre estas dos líneas es igual a estas dos y es igual a estas dos. ¿Cómo lo podemos hacer? Hagámoslo mediante una herramienta. Vamos a crear una línea que pues sean perpendiculares entre ellas y vamos a cambiarle a tipo construcción. Seleccionamos, clic derecho y construcción y vamos a igualarlas. Ya quedaron iguales. De una vez vamos a hacer la simetría de este cuerpo antes de crear los círculos, o mejor de una vez vamos a hacer una cosa. Aquí hay un punto medio. Aquí en esta línea, de acuerdo a nuestra figura, aquí encontramos un círculo. Este es simétrico al otro lado. Y por último vamos a hacer estos dos. Entonces vamos a dibujar ese círculo. Ese círculo, entonces tomamos nuestra herramienta de circunferencia, pero para que nos quede centrado con ello, con ese punto medio de la línea, vamos a crear una línea central entre el punto medio y va a ser de forma horizontal. Luego trazamos el círculo. Listo. De esta manera entonces vamos a hacer la simetría. Para hacer la simetría necesitamos una línea central. Vamos a trazar esa línea central. Esa línea central la vamos a trazar de forma vertical. Ahora sí, vamos a poder tomar nuestros elementos y vamos a acudir a la herramienta de simetría seleccionando la línea central. Tenemos nuestra figura y vamos a empezar a tomar todas nuestras distancias, las distancias necesarias. Entonces vamos a acotar la distancia que hay entre esta línea y esta. Vamos a tomar la distancia que hay entre esta y el centro del círculo. Vamos a tomar la distancia que hay entre esta y el centro. Perdón, vamos a tomar la distancia que hay entre esta línea y el centro de este radio. Vamos a tomar la distancia que hay entre esta línea y la parte inferior.
vamos a tomar la distancia, la que hay entre este punto y este punto ya no es necesaria porque no la estaría cumpliendo al ser este el punto medio. La distancia que hay entre esta línea y esta línea. Y así vamos a ir acotando con respecto a nuestro boceto. La distancia que hay entre las dos, el ángulo. Vamos a acotar esta longitud. Esta dimensión debe ser igual a esta. Vamos a hacerlo mediante cota, mediante dimensión. Para ello entonces podemos ver esta dimensión tiene un valor de SD78. Vamos a colocarle a esta SD78. Vamos a crear una restricción. Vamos a igualar esta línea con esta línea. Vamos a crearle la cota al radio interno y la cota al radio externo. Veamos qué nos quedan. Debemos verificar las cotas que nos están apareciendo en unas, no en color fuerte, estas que aparecen en azul fuerte, entonces las que dicen fuerte, este color azul, sino las que nos aparecen tenues, que dicen débiles. Esta cota nos está generando es una distancia que hay entre esta línea y nuestro eje. Entonces esa dimensión es 0, esa dimensión no la necesitamos. Vamos a tomar la herramienta de coincidir y vamos a hacer coincidente esa línea con esta, con la del eje. O sea, lo que nos estaba dando era una posición vertical de nuestro boceto con respecto a nuestra referencia horizontal. Ya con ello tenemos todas las dimensiones necesarias y falta aquí, vamos a cambiarle la dimensión. Entonces vamos a decirle que de este círculo si necesitamos el radio, lo seleccionamos, vamos a acotarlo. Me va a decir primero, me va a decir que los radios son iguales, entonces necesito es esta última. Yo no necesito que estos dos radios sean iguales, borro. De esa manera puedo acotar y luego digo que este radio es 0. Perdón, este se estaría acotada como radio, es decir que sería 0.25. Si nosotros necesitásemos acotarlo, cambiarle el valor, si nosotros necesitamos, volvámonos, nosotros necesitamos no como radio sino como diámetro, entonces vamos a acotarlo. Seleccionamos el círculo, clic derecho, le vamos a decir que vamos a crear la cota pero de tipo diametral. Me dice o es una o es la otra. ¿Cuál debe ser? Entonces esta está acotada, aparentemente fuese como diámetro. Vamos a revisarla nuevamente. Vamos a acotar este círculo donde lo vamos a crear cota de tipo diametral. Entonces sí queda acotada como diámetro. Perfecto. Continuamos, vamos a modificar y vamos a empezar a modificar nuestras cotas. De esta forma entonces podemos, por ejemplo, vamos a hacerlo de la otra manera. Seleccionamos todas las cotas y vamos a modificar. Vamos a modificar las cotas y vamos a irnos dando cuenta cuáles son las que nos corresponden. Desactivamos el regenerar. 164 corresponde a una medida de 1.88 y así vamos a ir cambiando todas las dimensiones. El radio interior es .38. Y de esta forma tenemos todas nuestras dimensiones
aceptemos y tenemos nuestro boceto. Aquí tenemos un error en este. Según este dicen que es de punto 5, vamos a dejarlo en punto 4. Hay un error en las dimensiones. Si lo dejamos en punto 5 nos va a interferir y por eso es que nos estaba sombreando. Volvamos a dejar punto 5, nos estaba sombreando toda la figura. Eso quiere decir que toda esta figura va a quedar como un conjunto. Entonces eso es lo que nos haría una extrusión. No, vamos a dejarlo en punto 3. De hecho en la figura se ve un poco más pequeño. Vamos a dejarlo en punto 25, en la mitad. Ahora vamos a crear los otros dos círculos. Los otros dos círculos entonces corresponde a crear un círculo en la parte inferior, que ya nos quedó igual de radios que el otro, y este otro círculo que nos van a quedar de radios iguales que los que acabamos de trazar. Necesitamos una dimensión entre la base, que corresponde a punto 38, y necesitamos una dimensión que hay entre esta y esta. Como está acotado, está tomado desde la parte inferior, pero podemos crear esta cota y vamos a cambiarle de acuerdo a la inferior. Esta se llama SD86. Vamos a decirle que este valor es SD86. Y con esto tenemos terminado nuestro boceto. Ocultemos los planos y tenemos nuestro boceto junto.